Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Bueno, si agrando la pantalla los dejo de ver a ustedes, así que cualquier cosa, activan el micrófono y me interrumpen, yo los escucho, ¿sí? Bien, entonces, de lo que nosotros hablamos de factores humanos, apuntamos, como decía recién el compañero, y ese es uno de campo de los factores humanos. ¿Para qué? Bueno, para prevenir accidentes o incidentes aéreos, ¿sí? Bien, hay un modelo, ¿sí?, que se usa muchísimo en gestión de riesgo, no sé si alguna vez escucharon hablar de este modelo, que es el modelo de gestión, ¿sí?, de amenazas y errores. ¿Sí? Ahora las siglas, ¿sí?, Threat and Error Management, ¿sí? Management, gestión o gerenciamiento, la E de Error, errores, y la T de Threat, amenazas, ¿sí? Ahora igual en las próximas filminas lo van a ver bien escrito, ¿sí? Entonces es un modelo de gestión de amenazas y errores que se usa en aviación, pero también se usa en muchos otros modelos, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con la gestión justamente de riesgo en trabajos, disciplinas o áreas que justamente tienen un alto componente de riesgo en el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, es un modelo que se está empezando a usar muchísimo en lo que son la emergentología, ¿sí?, en los quirófanos de emergencia, ¿sí?, ante situaciones de emergencia sanitaria o de urgencia en las guardias, ¿sí?, se está usando mucho este modelo también para justamente tener un escáner de la situación y poder controlar lo más posible los factores que puedan generar un daño, ¿sí? Entonces, el modelo de gestión de amenazas y errores, ¿sí?, lo que nos trata de mostrar es un enfoque para que nosotros podamos examinar la complejidad, ¿sí?, de esto operacional, ¿sí? ¿El vuelo es un ámbito dinámico o estático? Dinámico. ¿Qué significa que es un ámbito o es un ambiente dinámico, es un contexto dinámico? Que está influido por múltiples variables, ya sea la misma persona, el piloto, las condiciones del tiempo, el clima, la aeronave. Perfecto. ¿Y qué puede generar eso en el plan, por ejemplo, de vuelo? Cambios. Perfecto, cambios permanentes, ¿sí? Por eso siempre decimos, hay que estar al momento de volar, ¿sí?, permanentemente preocupado, ¿sí? No una preocupación en el sentido del miedo, sino una preocupación que a nosotros nos sirva de alarma constante ante posibles situaciones, ¿sí? Porque yo me subo al avión y quizás, ¿no?, voy relajado porque nada, yo sé que preví el plan de vuelo de manera correcta, yo sé que la meteorología va a ser buena, que voy a hacer un vuelo además en una zona donde ya estoy habituado a hacerla, me conozco básicamente de memoria los procedimientos. Entonces, ¿eso qué genera? Bueno, un estado en el piloto de cierta relajación. Ahora, ese estado de relajación puede ser perjudicial en el caso de que se produzca algo que cambie o que desvíe mi plan de vuelo, ¿sí? Una amenaza, ¿sí?, me puede generar que yo ¿qué haga? Bueno, no le preste atención a posibles amenazas, no detecte a tiempo errores, o que cuando estos aparezcan me tomen por sorpresa y me lleve más tiempo poder, ¿sí?, ver de dónde viene la situación que está generando, ¿sí?, el error, por ejemplo, en la aeronave. Entonces, por eso siempre volamos y nosotros lo que promovemos es que se vuele en un estado de, nosotros llamamos alerta situacional permanente, ¿sí? Es ese estado de preocupación, ¿sí?, respecto a que, bueno, siempre hay algo que puede llegar a pasar. Bien, entonces, este modelo lo que nos muestra justamente es
la variabilidad, ¿sí? Y la dinámica justamente del contexto operacional en el que ustedes van a llevar a cabo, ¿sí? La operación de vuelo. Entonces, la influencia de estas complejidades y de este contexto complejo, ¿sí? Puede generar consecuencias que afectan la seguridad operacional. Entonces, es un modelo que describe y diagnostica, ¿sí? Cómo van a actuar ustedes y también cómo el estado de nuestro sistema, ¿sí? Del avión. Entonces, ¿qué nos dice el modelo de gestión de amenazas y errores? Que tenemos, por un lado, durante todo el proceso de vuelo, desde incluso antes que ustedes empiecen a volar, se suben al avión y empiezan a volar, ¿sí? Hay amenazas, ¿sí? Y errores que forman parte constante de la operación, ¿sí? Del avión, de las tripulaciones de vuelo. Entonces, esas amenazas y estos errores son los que ustedes tienen que poder manejar, gestionar y controlar para que no se traduzcan o que no generen estados indeseados en la aeronave. Cuando hablamos de estados no deseados de la aeronave, hablamos ya de fallas mecánicas severas, que son mucho más difíciles de controlar. Es como hablábamos la clase pasada, ¿se acuerdan de la gestión de riesgo en salud? ¿Sí? Ante una enfermedad o la posibilidad de enfermar, ¿qué se hace para prevenir? Bueno, se controlan los factores de riesgo, ¿sí? Las cuestiones o los signos, ¿sí? Los factores que a mí me permiten predecir, ¿sí? Que en el futuro, bueno, si yo soy fumador, si soy sedentario, si me alimento mal, si además laburo mucho, estoy muy estresado, lo más probable es que, ¿sí? En un futuro lejano o cercano pueda contraer una enfermedad, puedo contraer un accidente cerebrovascular, puedo contraer algún ataque al corazón, algún infarto, etcétera, ¿sí? Entonces, controlando estos factores, ¿sí? Controlando las amenazas, sería en aviación, yo puedo controlar y prevenir no llegar a una enfermedad, a un estado indeseado de la aeronave, ¿sí? Entonces, fíjense, por un lado tenemos las amenazas y por el otro lado tenemos los errores. Esto un poquito lo hablamos la clase pasada, ¿sí? Las amenazas son factores ajenos a la voluntad y al control de la tripulación. ¿Se acuerdan que habíamos puesto algunos ejemplos de amenazas? Los agarro muy de última hora. ¿Se acuerdan el accidente del río Hudson? De Sully, la película. La que había dicho de los pájaros. Pájaros, exactamente. Sí. ¿Qué otras amenazas se les ocurren? El clima. Perfecto, cambios en la meteorología, ¿sí? Que si bien se puede prever, se puede anticipar cómo va a estar el tiempo, también es un factor que, bueno, sobre todo en esta zona, puede variar, ¿sí? Bien, por ejemplo, son ejemplos de amenazas. Yo en el material que les voy a pasar, que les voy a mandar, no se los voy a tomar, ¿sí? Yo solamente les voy a tomar lo que vemos acá, pero para el que le interese, ¿sí? En el material del modelo de gestión de amenazas y errores, ¿sí? Hay una parte donde tienen descriptas, ¿sí? En una tabla todas las amenazas, ¿sí? Que pueden aparecer en vuelo, todos los errores y cómo se pueden traducir en estados indeseados de la aeronave, ¿sí? Bien concretos en la realidad, digamos, en lo que ustedes van a tener en la realidad, ¿sí? Por ahí está bueno porque les grafica mejor desde la experiencia y desde la realidad del piloto las posibles amenazas y los posibles errores con los que se pueden encontrar. Bien, entonces, una amenaza son entonces factores ajenos a la voluntad de la tripulación. ¿Qué implican estas amenazas? Bueno, que aparezca una amenaza implica que la complejidad de la operación aérea va a aumentar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes despegan y se les cruzan pájaros, o por ejemplo, en el caso del accidente del río Hudson, de Sully, que se le meten los pájaros y pierden los motores, ¿qué genera eso? Un aumento súbito en la complejidad de la operación.
¿Qué exige? Bueno, exige que el piloto tenga, ¿sí?, que justamente gestionar esta amenaza a través de acciones concretas, ¿sí? Digamos que la carga de trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta considerablemente. Considerablemente, ¿sí? ¿Les ha pasado en sus tareas habituales que de repente están muy tranquilos y, no sé si de qué trabajan la mayoría, pero no sé, si atienden al público, llegan 20 personas juntas, se le empieza a acumular el trabajo, empieza a haber un imprevisto que genera un aumento de carga laboral, de carga de ¿Puede los ser sistemas? todo eso junto, puede ser, y todos los días? ¿Quién habló? Ahora les quiero ver la cara con esto. ¿Quién dijo? Diego. Es Diego. todo eso junto y todos los días. ¿Y cómo gestionas todo eso, Diego? Y yo ya soy viejo, pero experiencia, en realidad, y a mí en lo particular, sinceramente, años de terapia, que ya no voy más por suerte, pero a ver, Por suerte. soy militar retirado, pero tengo una empresa grande de seguridad privada, con 100 empleados, con lo cual sabemos, no voy a llorar, pero 2 sindicatos, proveedores, clientes y demás. Al principio sí. Al principio no la pasaba mal porque era todo nuevo, hace 15 años. Con el tiempo empezaron los nuevos inputs estos y después llegó un momento, sinceramente me costó hasta un matrimonio, que no le echo la culpa a eso, pero tuvo mucho que ver. Después es como te lo tomás vos. Hoy ¿cómo hago con eso? Aprendí a delegar. No, yo particularmente no me preocupo más y hago lo que esté a mi alcance. El resto hay cuestiones legales que lo ve el abogado, la de recursos humanos, el de operaciones y demás. Y yo resuelvo, pero no dejo que me afecte en la vida personal. Esa es mi experiencia. En el caso del piloto, sí, por ahí la clase que viene esto vamos a ver un poquito más cuando veamos trabajo en equipo. Si bien ustedes están haciendo la carrera de piloto privado y no van a tener un copiloto al lado, en lo general, sí, quizás tengan algún acompañante o por ahí sí vuelen con algún compañero piloto o cuando vuelan con el instructor, pero bueno, son vuelos de instrucción que tampoco son parámetros. Pero esto que vos decís de delegar, en realidad, en los trabajos con coping, digamos, múltiples, donde hay un piloto y hay un copiloto, justamente la carga de trabajo es importante que esté balanceada, ¿sí? A veces, por la personalidad del comandante que se genera. Bueno, en la clase que viene vamos a ver cabinas sumamente nocivas o perjudiciales para la seguridad operacional, ¿sí? Que son pilotos que por lo general tienen actitudes a veces muy egocéntricas, donde todo tiene que pasar por el piloto y no da lugar justamente al compañero para gestionar también la carga de trabajo, ¿sí? Entonces, esto siempre decimos, bueno, la comunicación es un factor muy importante, ¿sí? Trabajar conjuntamente también, pero sobre todo a la hora de gestionar las amenazas, esto que hablábamos al principio, la atención, el alerta situacional y la concentración, ¿sí? Y el estado también, el estado de salud, por eso hablamos de factores humanos de esta multidisciplina, ¿sí? Cuando ustedes más aptos estén para la actividad de vuelo, estén bien de salud, ¿sí? Bien alimentados, con buenas horas de sueño, descansados, estén emocionalmente bien, digamos, todo eso afecta en el caso de tener un imprevisto, una emergencia donde la carga de trabajo aumenta súbitamente, que ustedes estén cognitivamente bien para gestionar las amenazas y los errores, ¿sí? Porque si no el piloto lo que va a pasar es que no va a estar a la altura, ¿sí?, de la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque voy a tener, cuando uno está con la cabeza quemada, ¿qué pasa? No estamos al 100% para justamente aplicar procedimientos. Entonces lo que puede llegar a pasar es que confundamos un procedimiento por otro, que omitamos pasos, que nos olvidemos, ¿sí?, que nos quedemos bloqueados o que nos quedemos paralizados. Entonces, por eso es tan importante, para mitigar el riesgo, el estado también de salud y el cuidado, ¿sí?, del piloto. Bien, entonces, cuando hay una amenaza en vuelo, el piloto lo que debe hacer es gestionar automáticamente la amenaza,
como a través de acciones determinadas. Por ejemplo, siempre ante cualquier amenaza o cualquier emergencia en vuelo, ¿qué hay? ¿Qué hay que aplicar? Procedimientos. Perfecto. Aplicar los procedimientos correspondientes a la emergencia, en este caso, a la gestión de la amenaza. ¿Sí? ¿Para qué gestionamos la amenaza? Para que la amenaza no se transforme en un error. ¿Sí? El error se puede producir, ¿por qué? Por una mala gestión de la amenaza. ¿Sí? Creen que alguien está pidiendo entrar. Ahí. Bien, entonces, el error aparece ¿por qué? Porque el piloto no pudo gestionar la amenaza. Entonces, esa amenaza se transformó ¿en qué? En un error, por acción o por inacción de la tripulación. ¿Sí? Porque hicimos algo y eso no bastó para resolver la amenaza, ¿sí? O porque justamente no hicimos nada para resolverla, y esto es como una espiral, ¿vieron? Una cadena, una bola de nieve, ¿sí? Que empieza siendo chiquita, una amenaza que podemos controlar, que podemos gestionar, y se puede transformar en una bola, en una avalancha, ¿sí? Entonces, cuando hay un error, ya no gestionamos la amenaza ya nos la olvidamos porque esa amenaza se transformó en un error. ¿Qué hay que hacer? Bueno, justamente tratar de gestionar el error, ¿sí? A través de acciones correctivas por parte del piloto. ¿Para qué? Para evitar un estado indeseado de la aeronave, ¿sí? Para que ese error no se transforme en una falla mecánica grave. Entonces, ¿alguien quería preguntar algo? No, es que salió el aeroclub. Ah, bien. En el campo de las amenazas, estamos en una zona verde, ¿sí? Esto ahora yo les voy a mostrar, se aplica a través de lo que se llama matriz de riesgo, ¿sí? Que también se usa mucho en el campo de la salud, ¿sí? La matriz de riesgo está formada por 3 colores. Verde es como el semáforo, verde, amarillo y rojo. ¿Cuál corresponderá a la zona de la amenaza? La zona verde, ¿sí? Mientras estamos en la zona verde, bueno, nada, monitoreando la situación y controlando permanentemente, podemos seguir con la operación de vuelo. Ahora, ya cuando el color se va tornando rojo, ¿sí? Bueno, ahí hay que plantearse y gestionar si lo que hay que hacer es abortar la operación de vuelo. ¿Sí? Es una cuestión de seguridad operacional y prevención justamente de un accidente o un incidente, ¿sí? ¿Cuándo es inseguro seguir con la operación de vuelo? Bueno, cuando estamos en la zona justamente de no poder mitigar o controlar el error, que se va a transformar en una falla grave y en un estado no deseado de la aeronave, ¿sí? Ahí directamente lo más seguro es cancelar la operación de vuelo, ¿sí? Bueno, fíjense, esto es un poquito lo que yo les iba explicando, ¿sí? Las amenazas que se pueden transformar en errores y los errores que se pueden transformar en estados no deseados de la aeronave, ¿sí? Estos ejemplos son los que tienen en el texto que yo les voy a mandar para que puedan, si quieren interiorizarse más. Es un modelo bastante interesante en todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo porque es una herramienta bastante concreta, ¿sí? De aplicación concreta para evaluar el riesgo operacional dentro de una operación de vuelo, ¿sí? Bueno, fíjense, esta es la matriz de riesgo que yo les decía. El riesgo se mide en 2 ejes, ¿sí? El eje de la probabilidad y el eje de la severidad, ¿sí? ¿Cuán severo es lo que está pasando y qué probabilidad hay de que esa amenaza, ese error o ese estado indeseado de la aeronave me lleve justamente a un accidente o a un incidente, ¿sí? La zona verde, ¿sí? Es tolerable el riesgo siempre controlando, esto es lo que yo les decía, monitoreando y controlando permanentemente, ¿sí? La respuesta que yo tuve para resolver la amenaza, ¿sí? En el amarillo también, ¿sí? Es
controlable, pero siempre hay que monitorear si es tolerable el nivel de riesgo, ¿sí? O de severidad con la que estoy piloteando la aeronave, ¿sí? Si estamos en el área roja, es intolerable y debemos abortar la operación de vuelo, ¿sí? A todo esto a ustedes lo que se les va a sumar como eje, digamos, también de riesgo, que va a aumentar el riesgo de la operación, es el factor del tiempo, ¿sí? Porque en aviación la realidad es que no hay mucho tiempo para resolver las situaciones. ¿Sí? A menos altura, también menos tiempo, hay que ver cuán grave también es la situación y si las acciones correctivas que ustedes van a llevar a cabo les dan margen de tiempo para resolver también la situación. ¿Sí? Entonces son todas que ustedes tienen que ir monitoreando una situación indeseada en el vuelo. ¿Sí? Bien, bueno, esto es lo mismo, es todo lo mismo. Bien, y este es el diagrama de flujo que les grafica exactamente lo que yo les decía recién. ¿Sí? En el caso de detectar un problema de seguridad operacional, siempre evaluamos los riesgos en función de dos ejes, ¿sí? Cuán severo es y qué nivel de probabilidad hay de que con este estado, o con este error, o con esta amenaza, yo pueda seguir volando, o sea, seguro seguir volando, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer permanentemente es definir el nivel de riesgo, ¿sí? Si el nivel es aceptable, en el caso de que sea, continuamos con la operación de vuelo. En el caso de que no sea aceptable el riesgo actual, ¿sí? Que yo estoy teniendo en mi avión, ¿sí? Lo que tenemos que preguntarnos es si este riesgo actual puede ser eliminado, si podemos hacer o tomar alguna acción correctiva para poder eliminar el riesgo. ¿Sí? En el caso de que podamos hacer algo, continuamos con la operación, siempre monitoreando. ¿Sí? En el caso de que el riesgo no pueda ser eliminado, ¿sí? Lo que tenemos que preguntarnos es si podemos mitigarlo al menos, ¿sí? Si podemos hacer algo para, por ejemplo, no sé, volar a la zona de aterrizaje más cercana. En el caso de que podamos hacerlo, ¿sí? Vemos siempre, monitoreamos si es aceptable el riesgo o no es aceptable el riesgo, ¿sí? En el caso de que el riesgo no sea aceptable, tenemos que automáticamente cancelar la operación de vuelo, ¿sí? Entonces es un diagrama de flujo, ¿sí? Concreto, de aplicación real y de monitoreo permanente de la situación segura del avión. No sé si quedó claro, si tienen alguna duda de esto. Pregunten ahora. No, claro. Sí, bastante claro. Sí. Bien. Sí, es Hay que muy, repasarlo, pero claro. es muy concreto, es muy real, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, lo que a veces se genera y se hace a nivel inconsciente permanentemente, ¿sí? Es lo que ustedes, desde que la hora que van a decir, che, bueno, voy a ir a volar hoy o voy a ir a volar este sábado, ya están, ¿qué ven? Lo primero que ven es, bueno, ¿cómo va a estar el clima el sábado? ¿Sí? Pero esto puede suceder incluso durante el vuelo. ¿Cómo? Algún instrumental estas amenazas pueden suceder durante el vuelo. Sí, totalmente. No es solo antes del vuelo. No, pero a lo que voy es que uno utiliza este modelo incluso desde antes de subir al avión. Ah, claro. Si uno gestiona amenazas desde el día que vos decís, che, bueno, voy a volar este día porque va a estar lindo, no va a haber viento, va a estar soleado, no sé, yo sé que voy a estar, digamos, emocionalmente y saludablemente, digamos, bien, que no voy a tener una juntada, que no voy a estar sobrecargado de trabajo, digamos, todas esas cosas que uno también, más allá de la parte del contexto y del avión en sí, uno también tiene que tener conciencia del propio estado de salud, ¿sí? Si vamos a estar bien a nivel, digamos, humano para volar ese día. Eso es fundamental. Si yo sé que me voy a tener una juntada y que me voy a dormir a las 4 de la mañana y voy a ir a volar a las 7, y no,
¿Por qué no? ¿Por qué no es recomendable? Y no vamos a tener todo el foco puesto en el vuelo, vamos a estar con sueño, sí, sí. Sí, ¿qué va a pasar si aparece una amenaza en el vuelo, si aparece un error en el vuelo? Vamos a tardar más tiempo en responder. Totalmente, ¿sí? Entonces, es más riesgoso si están poniendo en riesgo la seguridad de la operación de vuelo. A ver, es como todo, es como, digamos, esto que siempre decimos, y venimos de una cultura bastante transgresiva, ¿no? Lo que uno comúnmente hace es, no pasa nada, ¿sí? Si no pasa nada, si yo estoy acostumbrado a trabajar así, si estoy acostumbrado a operar de esta manera, pero bueno, no pasa nada hasta que las cosas pasan, ¿sí? Y cuando las cosas pasan es que nos preguntamos, che, bueno, ¿cómo fue esto? ¿No? Lo mismo que siempre hacemos tanto hincapié en la importancia de aplicar todas estas cuestiones desde la instrucción de los pilotos, ¿sí? La instrucción de vuelo es fundamental en este sentido. ¿Qué pasa un camión? Ahí está. Es fundamental en este sentido, porque las buenas prácticas son contagiosas, pero también ¿qué es contagioso? Las malas prácticas, ¿sí? Las violaciones a los procedimientos son contagiosas y se contagian al alumno piloto o al futuro piloto, ¿desde dónde? Desde la instrucción, ¿sí? Es como en la familia, vieron que los vicios se van trasladando de generación en generación. Bueno, esto es lo mismo. Entonces ustedes como alumnos, más allá de que el instructor haga o no haga cada uno se maneja después arriba del avión como quiere, pero la realidad es que ustedes tengan conciencia de que esto existe y que esto es parte de la regulación aeronáutica y que tiene que ver con cuidarse ustedes, cuidar su seguridad, sobre todo su propia vida, y de la gente que lleven con ustedes, ¿sí? Es muy importante, porque todo accidente y todo incidente, o por lo menos el 95% de los accidentes o incidentes, se pudieron prevenir. Bien, entonces quedó claro. Dudas, cualquier cosa, me consultan o también me pueden escribir al mail, ¿sí? Bien, ¿qué contramedidas tiene nuestro sistema en el caso de amenazas, errores o estados indeseados de la aeronave? ¿Sí? Por un lado tenemos nuestro sistema, ¿sí? El sistema del avión, y por otro lado tenemos para tomar medidas, esto de las acciones que tiene que llevar a cabo el piloto para poder sortear justamente amenazas, errores o para gestionar el riesgo, también hay del sistema y habilidades del operador, ¿sí? Habilidades del propio piloto que tiene que poner en juego para resolver, ¿sí? Las amenazas. Entonces, del sistema, bueno, todo lo que tiene que ver con la automatización, ¿sí? Los procedimientos, las listas de verificaciones, la instrucción, ¿sí? Fundamentalmente la instrucción, a mayor entrenamiento, a mayor formación y experiencia del piloto, se supone menor riesgo, ¿sí? Digo se supone porque los grandes accidentes de la aviación le han ocurrido a pilotos muy experimentados, ¿sí? Pero bueno, con otras características justamente de negligencia. Entonces, el entrenamiento, la instrucción son sumamente importantes. No es lo mismo la primera vez que se suben al avión, las primeras horas de vuelo, que ya después de, ¿sí? de recorrido, ya varias horas de vuelo, varias prácticas de emergencia, cada vez van a estar más aceitados los procedimientos, ¿sí? Y las habilidades del operador, que tiene que ver con todas las que fuimos nombrando, la planificación de todo lo que va a pasar durante el vuelo, ¿sí? Realizar y trazar el plan de vuelo. Esto genera mayor control de las amenazas, ¿sí? Prever posibles amenazas y estar preparado para amenazas inesperadas, ¿sí? Hay habilidades que tienen que ver con la ejecución, ¿sí? Esto de la habilidad práctica, que también es fundamental en el piloto, para detectar errores y poder responder adecuadamente a estos. Y la revisión, el escáner, ¿sí? Lo que se llama el silent review, que es esto de que la lista silenciosa en su cabeza, que permanentemente va chequeando, rechequeando procedimientos y la situación del avión.
que lo que les va a permitir es tener alerta situacional sobre, bueno, un contexto que es siempre variable y cambiante. ¿Sí? Eso no lo tienen que perder nunca de vista. Confiar en los instrumentos siempre y volar atrás o adelante del avión. Adelante. Perfecto. Siempre volamos adelante del avión. Es como en la vida. Si vamos corriendo desde atrás, lo más probable es que siempre vayamos marchando. ¿Sí? Siempre vamos a estar un paso por detrás de las amenazas. En cambio, si estamos siempre previendo, ¿sí? Tomando un estilo operativo preventivo, de estar siempre un paso adelante, gestionar posibles amenazas, revisar y evaluar permanentemente, bueno, lo más probable es que minimicemos la posibilidad de que se transformen amenazas en errores. ¿Sí? Bien. Hablando de amenazas y errores, ¿qué ven acá? Este es un altipuerto. Vamos a ver dos aeropuertos que son de los más inseguros, ¿sí? Hablando de gestión de riesgo y seguridad operacional, ¿sí? Son de los 2 aeropuertos más riesgosos, ¿sí? Del mundo. Este específicamente está en los Alpes franceses y es el altipuerto de Courchevel, ¿sí? Ubicado a 2008 metros sobre el nivel del mar. Fíjense, ¿cuánto es, saben la longitud de la pista del Aeroclub de Trelew? ¿Cuánto mide? No, ni idea. ¿Tienen idea? Y de Madrid tampoco. ¿2000 metros? Perfecto. La del aeropuerto de Trelew, la del Aeroclub, perdón, de Trelew, Sí, sí. mide 2000 metros. ¿Sí? Bueno, esta pista mide 537 metros. ¿Sí? Vale, Con un bueno, está bien. gradiente de inclinación del 18,6%. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un videito. Les muestro otro. Este es el aeropuerto de Lukla, ¿sí? En el Everest, en la base del campamento del Everest en Nepal, ¿sí? También situado a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, con una longitud de pista de 450 metros. ¿Sí? A ver si acá tengo unas fotos. ¿Qué riesgos ven? Si ustedes tienen que hacer gestión de riesgo en este aeropuerto. Bueno, Altura, sí, o sea, pista corta, pista con inclinación. tiene O sea, hay inconvenientes varios orográficos por las montañas. ¿Cómo? ¿Por las montañas qué? Bueno, inconvenientes orográficos, digamos. Sí. La montaña por lo físico y aparte por las lluvias orográficas. Es decir, el choque de las masas contra las paredes produce precipitaciones. Bien. Con lo cual Les voy a en la de mostrar. los Alpes, debe producir congelamiento en la aeronave, posibilidad de congelamiento. Sí, en esta. Ahora les voy a mostrar La mayor videos. amenaza me parece que es tratar de acelerar al nivel de elevación en tan poca pista. Ujú. Sí, gestionar, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte, práctica, de conciencia también, de alerta situacional, de conciencia, de atención, concentración. Ahí les voy a mostrar, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Un cachito. Y les voy a mostrar. Ya les pongo. Las dos acá. Bien. Esperen que. Vamos a ver primero esta. Ya les comparto, muchas cosas juntas. Yo no podría ser piloto, me parece. Tomar muchas decisiones juntas para compartir. Ahí está. ¿Ahí ven?
Y les voy a mostrar otra. Esta es bastante, creo que voy a bajar un poquito el volumen, así. En esta, lo que se ve bien es no solamente esto que observamos de la pista, si este es el aeropuerto de Lukla, sino también quiero que vean todas las cuestiones que giran, o sea, de inseguridad, que giran en torno también a la situación del aeropuerto, ¿sí? ¿Qué aspectos observan? No, bueno, hay personal en la pista mientras está iniciando, no el despegue, pero está moviendo una aeronave y hay personal en la pista al lado. Bien. Después quiero que me digan, tomando la matriz de riesgo, en qué color lo ponemos a este aeropuerto. ¿Rojo, amarillo o verde? No, ese aeropuerto es un desastre. Después no está señalizado, mirá por donde pasa la rueda, por al lado de un canal, Sí. No hay señalización. Sí. Y hay unas casas de chapa que pasan a 10 metros del ala derecha. La torre de control es esta que está acá a la derecha, chiquitita. Por supuesto que termina en precipicio la pista, ¿sí? Termina la pista y no hay más que eso. No dejan pasar el tiempo suficiente entre despegue y despegue por la turbulencia tampoco. También. Bien. ¿Qué color le damos a este aeropuerto? Y rojo, seguro. Rojo seguro. Operan, además son aeropuertos que tienen un nivel de tráfico por una cuestión de turismo también, ¿sí? Que es constante. Bien, esperen que les voy a compartir de nuevo. Ya voy, ¿eh? Acá está. Bien, entonces, ya estamos terminando por hoy. Administrar el error sí implica tener conciencia de que el error humano sí puede venir desde una multiplicidad de ámbitos, ¿sí? No solamente que tienen que ver con el sistema, con amenazas que son ajenas a nuestro control, sino que también hay factores humanos, ¿sí? Factores humanos que tienen que ver con nuestra actuación, ¿sí? Y que influyen permanentemente en la operación segura del avión, ¿sí? Que tienen que ver con la capacitación permanente del piloto,
con aspectos de la cultura organizacional, si esto que yo les decía, bueno, si es un aeroclub, por ejemplo, en el que se está formando el piloto, donde los instructores son asiduos a cometer violaciones a la seguridad operacional, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con ¿qué? Con una cultura también, con una falla en la cultura de seguridad, ¿sí? De esa organización particular. Ustedes como alumnos pilotos, bueno, ante esos casos siempre es importante, en materia de seguridad, bueno, reportar esas cuestiones, ¿sí? Siempre hablándolas desde el respeto, pero está bueno que ustedes puedan hacer el reporte necesario en el caso de sentir que hay ciertas cuestiones que pueden poner en peligro la seguridad en la que ustedes están volando, ¿sí? Factores personales que tienen que ver con las cuestiones propias del piloto, de la personalidad, los aspectos que le influyen, ¿sí? El diseño del avión, de los sistemas, los procedimientos, ¿sí? Aspectos de la organización, etc. Entonces, ¿qué aspectos contribuyen al error humano? Bien, los aspectos psicológicos y fisiológicos, esto que hablábamos anteriormente, el estado emocional y de salud física de los pilotos, ¿sí? La parte fisiológica la van a ver ya cuando, creo que esta semana empiezan con información aeromédica. Sí, creo que sí, en el calendario. Creo que el viernes. Esto de la importancia del cuidado de la salud, del estado fisiológico del piloto, ¿sí? Y de la parte psicológica y emocional, que puede afectarnos desde la parte de la interferencia emocional a la hora de volar, como aspectos que tienen que ver con la fatiga, el cansancio, el estrés, las distracciones, ¿sí? La capacidad de atención del piloto, la gestión de la carga de trabajo, ¿sí? La sobrecarga de trabajo siempre contribuye al error humano, ¿sí? Nos hace más propensos a cometer errores o fallas. Cuando tenemos una expectativa o la presión que nos ponemos respecto a nuestros objetivos, ¿sí? Cuando las expectativas son demasiado altas, bueno, ahí hay que bajar a tierra, ser realista, ¿sí? Y el entrenamiento inadecuado genera que seamos más propensos a cometer errores y equivocaciones, ¿sí? Por eso, para administrar el error humano, siempre decimos aprendizaje continuo, barreras al error, que tenemos varias, y nombramos algunas de ellas a lo largo de estas clases, los procedimientos, la comunicación efectiva, ¿sí? Una buena cultura de seguridad, el entrenamiento, son barreras al error, ¿sí? Siempre, permanentemente comunicar, esto, la próxima clase no, la otra vamos a hablar de comunicación en aviación, el diagnóstico precoz o la detección temprana, esto es como hablábamos al principio del ámbito de la salud, cuanto antes yo detecte el error o la amenaza, ¿qué va a ser más probable? Que lo pueda, ¿sí? Mitigar a tiempo, ¿sí? Sobre todo en aviación, donde el tiempo, el factor de la falta de tiempo para resolver es muy importante, ¿sí? Y la estandarización, ¿sí? Siempre aferrarnos a los OPS, confiar en los instrumentos y volar adelante del avión, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas? No, creo que no. Bueno. Estamos. Bueno, por hoy dejamos por acá. La clase que viene, sí, vamos a seguir hablando un poquito de error, pero ya vamos a pasar a lo que es trabajo en equipo y liderazgo, ¿sí? Que son algunas de las habilidades, esto que yo les decía, que dentro de los factores humanos lo que hacemos es potenciar habilidades del operador para reducir el error. Dentro de lo que es la gestión de recursos, nosotros trabajamos con 3 habilidades que son unas de las más importantes, que es el trabajo en equipo, el liderazgo y la motivación, la comunicación efectiva en aviación y el manejo de conciencia situacional y el proceso de toma de decisiones. Así que en las próximas 3